Boa tarde, no nome do Ateneo Atlántico, darles a benvida a este acto que hoxe facemos sobre cuestións da memoria, a represión franquista das mulleres. O autor de investigación, Lucio Martínez Pereira, e xunto a él tamén nos vai falar más alto. Así oye, no. Y más alto también. Coge este, a ver. Pero Es que se paro, ¿no? sí, nos damos cuenta. De Lucio Chiso Oliveira, que tamén nos vai falar sobre o tema do afecto do traballo sobre as mulleres. É un tema que, por tanto, que recolle dúas cuestións que son moi importantes para... Perdón, me parece que no se oye una misa. Colle outro. A ver ese outro. Ahora sí. Vale. Bueno, decía que en esta charla se vai falar de dous temas, de dúas temáticas que son centrales e moi importantes para desde o punto de vista do Ateneo, ¿no? Que son o tema da memoria e o tema da historia da muller. Especialmente nestes tempos, ¿no? No que o negacionismo digamos, ao blanqueamento da dictadura fai absolutamente necesario que a xente, sobre todo as novas xeracións, saiban o efecto que ten sobre a sociedade os sistemas autoritarios, os sistemas fascistas. Sobre Lucio, historiador, investigador, profesor de historia especializado en temas de represión, sobre todo de represión na época do franquismo, ¿no? Sobre él vai falar Chis, vai presentar con máis detalle. E, bueno, eu solamente comentar alguna cousinha de Chis, a que todos coñecedes ben. Sabedes que catedrática de filosofía, fixo a súa tese de doutoramento sobre de educación afectivo sexualmente que chivar. E, bueno, pois é unha muller que tamén foi presidenta de unha asociación sobre dereitos sexuais durante uns anos, representando España. Eso levou a congresos, a coñecer a xente puntera nestes temas, é dicir, unha muller con unha gran formación. E, xunto a eso, a mí unha das cousas que máis me impactan de Chis esa capacidade de combinar a teoría ca práctica, ¿no? Especialmente, é unha muller especialmente as súas grandes pasións, digamos, a educación e o feminismo, conseguir combinarlos de feito, por exemplo, unha das mostras máis representativas deste traballo pois é o Comando de Igualdade, que seguramente vai tedes falar del, e que é un traballo feito por rapaces dos institutos nos que adquiren formación, pero tamén participan activamente na difusión das ideas do feminismo. Ben, eu únicamente era para saludar en nome do Ateneo, agradecervos a vosa presencia, animarvos a asociarvos se ainda non estades, agradecer tamén ao Concello de Vigo por ternos facilitado este local e nada máis, a paso aos ponentes, vale? Gracias. Bueno, pois moitas gracias, Rosa, moitas gracias Ateneo por pensar en mí para acompañar a Lucio en esta investigación tan potente
tan descoñecida que nos vai presentar hoxe. A verdade é que o tema do patronato de la mujer é unha institución moi pouco coñecida. Por eso que eu hasta creo que temos o compromiso moral de darlle luz a todo o que pasaron eses milleiros de mulleres en todo o territorio estatal, recluídas en conventos, en residencias religiosas. Estaba sempre as institucións eclesiásticas por detrás para, digamos, contelas, para acoller, así mesmo dicían, as mulleres descarriadas. E fixarvos o que é a vida. Onte eu publiquei en redes que había este acto e unha ben querida amiga de Pontevedra me escribiu dicíndome que ela foi unha desas mozas que o pai, un fascista claramente identificado, non soportaba que a súa filla fora comunista, fora hippie, fora sexualmente activa, e o pai a denunciou ao patronato e foi a nai a que tivo que interceder falando co presidente da Audiencia de Pontevedra para que non a encerraran. O presidente da Audiencia foi quen dixo, quen convenceu o pai de que retirara esa denuncia da filla, porque, claro, internala podía ser, a disculpa, que podía ser aínda peor, non? Pero vamos, que isto é un tema tan descoñecido que nin siquiera a xente que temos na contorna moitas veces sabemos por onde está pasando, non? Entón, bueno, o molde que o franquismo tiña para as mulleres era un molde moi estreito, un molde moi negador, porque basicamente o que querían era que fóramos nais e boas esposas, castas. A sexualidade sempre anda pululando en todos os informes, porque era ese medo a sexualidade das mulleres, por eso tamén ese control. Deciros que este fenómeno do patronato abrangue a centos de mulleres. Desto nos vai falar Lucio moi ben, e tamén ver como estas reformadoras da moral eran basicamente monxas de institucións moi coñecidas, moi cercanas para todas nós, e comentaros tamén que o que querían era eso, disciplina, redimilas e sometelas. Este era un pouco a pretensión deste patronato. E despois, a medida que se investiga, como está facendo aquí o amigo Lucio, empezamos a ver tamén outras cousas moi interesantes, que é todo o que rodea a contorna económica da obra, do traballo que facían, que era un traballo como de campo de concentración, sin exagerar nada, porque o tema é espeluznante. Digamos que no patronato facían esa sedación do espírito rebelde destas mozas, e que aí podían entrar, como a miña amiga de Pontevedra, que é unha muller da miña xeneración, que non vos pensedes que son mulleres que viviron xa a democracia, porque isto estendeuse hasta o ano 85. O sea, morto Franco, aínda seguiron facendo de las suyas. Entón, moi interesante as investigacións que nos dan como estas órdenes recibían cartos directamente do Estado, do Ministerio de Xustiza, e, bueno, pois aí, digamos que
controlaba a todas esas mulleres, máis ben nenas ou mozas, que saían un pouco dese corsé, dese xustiño que as machacaba, non? Entón, a mí me parece que hai que romper o silencio, que a nosa democracia ten esa eiva de que aínda non se recoñece dentro da memoria histórica o sufrimento de todos estes miles de mulleres, e que eu vos invitaría, porque o tema, unha vez que empezas, parece como que te prende, porque é apasionante, non? En que eu os animaría a coñecer a testemunha en primeira persoa. As vou mencionar porque é moi interesante escoitalas, porque unha cousa é o relato histórico, que son datos, é científico, pero escoitalas é onde nos transmiten a emoción, a rabia, o medo, de todo o que elas viviron. Elas son as... porque claro, moitas delas non teñen, ainda comentábamos hoxe, que hai algunha en Vigo que nin siquiera teñen a conciencia de rebeldía ou de que se fixo algo mal con elas, que incluso hasta están agradecidas a esas monxas, aunque eran un pouco rabudas, pero claro, entón, estas outras que vos vou dicir son mulleres que sí son reivindicativas, que sí denuncian e que sí nos contan o que viviron e o que sufriron. Ademais, está unido a todo isto que vos estou contando de control e represión, está unido que eran moitas veces mulleres embarazadas que o que pasaba con eses bebés ao nacer nesas residencias, eses bebés nacían mortos, vale? E había todo un tráfico de criaturas, de venta de bebés ás familias, digamos, afíns ao réxime, non? A verdade é que é delirante todo o tema. Vos invito a coñecer a Consuelo García del Cid, a Mariaje López, a Eva García de la Torre, Loli Benito. Elas son as que eu coñezo que narran en primeira persona. Aparte, as tedes en YouTube, algunhas, e outras en podcast. Hai un podcast moi interesante que se llama De eso no se habla, que tamén recolle moitas destas testemunhas. E o Juan Lu Sánchez, del diario.es, que tamén lle fai entrevista e afonda un pouco en todo isto. En fin, non quero avanzar moito máis, se acaso despois no coloquio, pero sí quero mencionar 4 cousas de Lucio e felicitalo por esta investigación, porque todo o que sea poñer luz sobre este tema é fundamental, e ele está facendo dende a súa condición de historiador, de investigador e tamén de docente, porque aínda esta semana estivo nun instituto facendo un libro humano, falando coa rapazada sobre estes temas. Comentarvos que, ademais de ser licenciado en Historia, en Xeografía e Historia pola Universidade de Compostela, tamén logo foi profesor no Instituto de Valadares e está especializado en todo o tema do primeiro franquismo, digamos, e ten varios libros publicados e vos vou mencionar, por exemplo, Propaganda, movilización e cerimonias político-religiosas en Vigo durante a Guerra Civil, publicado por Estudios Vigueses. Despois tamén ten Medo político e control social na retagarda franquista. Este foi un premio finalista nos premios da crítica e está publicado en Xerais. E demos, El pan e la cruz, outro libro sobre hambre e auxilio social no primeiro franquismo en Galicia, e Desmontando a propaganda franquista, que este é o último, do ano 22, publicado pola Deputación de Pontevedra. Colabora asiduamente en distintas revistas e publicacións e é moi activo como tuitero nas redes
e a verdade é que mete moita caña e sempre temos aí facendo esa análise histórica e ao mesmo tempo acompañando con unha reflexión e unha súa capacidade crítica, ás veces incluso mordaz e agresiva como falta fai. Últimamente, sí, como falta fai, digo, e tamén comentarnos que últimamente está altamente preocupado polo auxe da extrema dereita e pola presencia que está tendo. Por eso que o seu traballo é non parar con todo isto, non? Nada, veredes, se non o conta el, simplemente deciros que con respecto ao patronato, que antes Marita me preguntaba, que hai institucións religiosas en todo o Estado, pero aquí en Galicia es que flipamos, porque están as oblatas en Ferrol, Bouzas e Compostela, as adoratrices en Ourense e Coruña, las del Buen Pastor en Tui, las trinitarias en Vigo, las hijas de María en Vigo, Bañobre e Compostela. Isto solo as que temos aquí cerca, pero están por todos lados. Bueno, nada, deixolle a palabra xa a Lucio, que ten moitísimo que contar. Ademais nos vai a chegar algún documento, a ver se podedes lelo, e se non, despois, como isto vai quedar grabado na página web do Ateneo, podedes o mellor ampliar os documentos e velo con detalle, porque sempre está ben que o que se diga se documente. E nada, moitas gracias por asistir e moitas gracias ao Ateneo. Veña. Gracias a Asís y a Rosa por la presentación, gracias al Ateneo por la organización y gracias a vosotros por asistir. Vamos a hablar del Ateneo, del Patronato de Protección en Vigo, pero me voy a centrar en dos aspectos. Por un lado, los mecanismos de control social y disciplinamiento que emplea contra las patronadas y una especie de pseudo funcionarios que internamente cooperan en esa labor, y por otro lado el dinero, es decir, los beneficios económicos que la Iglesia Católica, a través de las órdenes religiosas femeninas, obtiene de las patronadas, pero también del propio patronato. Y lo voy a hacer porque ambas cosas son cara y cruz de la misma moneda. Sin estos mecanismos de control social, que voy a intentar explicar un poco detalladamente, todo este sistema de explotación de trabajo forzado no hubiera podido llevarse a cabo. Y es al mismo tiempo la pervivencia durante muchos años en ese sistema de explotación de trabajo forzado lo que refuerza en ellas los efectos del control social. Es un poco lo que decía Chis hace nada. Es decir, solo manifiestan públicamente sus testimonios sobre lo que sucedió aquellas que adquirieron un poco de conciencia política. Las mujeres normales y corrientes, aquellas que no han estado politizadas en absoluto, no digo que lo hayan visto como algo normal, pero lo consideran como una segunda piel de su vida y tienden a atribuirlo a una normalidad. Esa normalidad se construyó precisamente con sus trabajos forzados como la parte trasera inevitable de estos mecanismos de control social. Me centraré entonces exclusivamente en esos dos aspectos. Son aspectos un poco aburridos porque habla del funcionamiento del patronato, de estas órdenes religiosas, desde el punto de vista del estudio de su forma de actuar, es decir, como un aparato de poder. No tengo testimonios personales de patronadas, pero creo que esto que voy a leer ahora resulta necesario para dimensionar un poco esos testimonios personales. Bueno, entre 1941
1985, funcionó en España una institución encargada de encerrar a las adolescentes caídas en pecado en centros de monjas para rehabilitarlas. Fue el Patronato de Protección a la Mujer. Su propósito, según se decía en su documento fundacional, era, leo textualmente, la dignificación moral de la mujer, especialmente de las jóvenes, para impedir su explotación, apartarlas del vicio y educarlas con arreglo a las enseñanzas de la religión católica. En la práctica, el patronato funcionó como un instrumento de represión y control social dirigido a mujeres que no encajaban en el modelo femenino del nacionalcatolicismo, es decir, una mujer sumisa, una mujer casta, abnegada y dedicada al hogar. El patronato castigaba cualquier desviación de la moral católica, desde la prostitución hasta el embarazo fuera del matrimonio, pasando por la homosexualidad o simplemente la desobediencia a los progenitores. Estas fueron algunas de las órdenes religiosas que pusieron a trabajar sus centros para el patronato: las oblatas, las adoratrices, las trinitarias, las terciarias, las auxiliares del buen pastor, las distintas esclavas, había 3 tipos de nombres: esclavas de la Virgen Dolorosa, esclavas de María, del amor misericordioso, las salesianas, las hermanas de Nuestra Señora del Desamparo, las obreras de la Cruz, las cruzadas evangélicas, las hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, las misioneras de Jesús, María y José. Estos centros de internamiento en los que el patronato realizaba sus funciones eran cerrados como las prisiones, con una disciplina similar a la carcelaria, y las oblatas y las adoratrices fueron las que tuvieron más centros. El patronato se articuló legislativamente entre el 38 y 1941. Este último año, en el 41, en cada provincia se crea una junta de protección y en las juntas y las ciudades no capitales una junta local. Su extinción definitiva, como decíamos antes, se produjo en 1985. Entre estas fechas, una cantidad aún no conocida de mujeres adolescentes y jóvenes entre 16 y 25 años fueron recluidas forzadamente a lo largo y a lo ancho de todo el Estado, en estos centros dirigidos por comunidades religiosas. Aunque las cifras exactas son difíciles, si no imposibles, de precisar por la pérdida de archivos, se estima que decenas de miles de mujeres pasaron por ellos entre el 41 y el 85. Algunas fuentes sugieren una cantidad de 41.000 solo hasta 1965, es decir, cuando aún no se ha llegado al Ecuador de funcionamiento del mismo. Le faltaban 20 años. El internamiento reclusivo no solo afectó a las prostitutas, que eran una minoría, solo entre el 7 y el 10% de las internas, sino a mujeres por motivos tan variados como ser huérfanas de republicanos, quedar embarazadas sin casarse o simplemente ser consideradas descarriadas por sus familias. Hay evidencias de que el patronato facilitó adopciones forzosas a hijos recién nacidos de internas, entregándolos a familias afines al régimen, es decir, lo que habitualmente conocemos con el nombre de robo de bebés. Los mecanismos de represión y control social del patronato se aplican con una duración temporal, quiero insistir en esto, 44 años, que no tiene comparación con ninguna de las dictaduras fascistas europeas, ni la alemana, ni la italiana, por razones obvias de duración, ni tampoco la portuguesa, ni los restantes sistemas fascistas o parafascistas. Pero antes de continuar, creo necesario definir un concepto que ya he mencionado 2 veces: control social, es decir, un sistema de coerción empleado desde el poder para lograr una conformidad sumisa de la población con los valores ideológicos que sostienen a ese poder. Esto implicaba, lógicamente, la aplicación de mecanismos para inducir conductas de cumplimiento mediante 2 tipos de refuerzos: los refuerzos positivos, pero también los negativos.
Los centros que trabajaban para el patronato se definían a sí mismos con nombres que nada tenían que ver con su función represaliadora. Se llamaban orfanatos, hogares escuela, hogares taller, incluso con el nombre de colegios. Su funcionamiento se hacía una especie de situación de limbo legal. A propósito, la reclusión se podía producir con o sin autorización de la Fiscalía y, desde luego, sin necesidad previa de ningún auto judicial. Aún no se conoce el número exacto de estos centros, que estuvieron repartidos por todas las provincias. Algunas estimaciones elevan la cifra hasta 900, pero la lista aún no está cerrada. Algunos, cuando aparezcan más estudios territoriales, comprobaremos cómo va aumentando. Una década después de la muerte del dictador, el patronato aún estaba funcionando. Estamos ante una institución de control social y represión la más larga de la dictadura, como he dicho antes, pero esta realidad aún no ha sido públicamente admitida, ni sus víctimas han recibido perdón o reconocimiento oficial alguno por parte de la Iglesia Católica y el Estado, ni su condición de víctimas ha sido reconocida en la aplicación de ninguna de las dos leyes de memoria democrática, la del 7 y la del 22. El patronato estaba articulado en juntas provinciales y locales. Se constituía con representantes del gobierno, de Falange, de la sección femenina, el ejército, la judicatura y la Iglesia Católica. Sus miembros los designaba y los elegía el Ministerio de Justicia, al que estaba adscrito. Cada sede produjo una documentación conservada en los archivos provinciales, cuya investigación y análisis es lo que nos permite conocer el funcionamiento territorializado del patronato. Digo lo de territorializado porque en cada provincia se ajustaba a necesidades económicas y a satisfacción de intereses económicos también distintos, de tal forma que las patronadas trabajaban en trabajos externos bien distintos, como comprobaremos cuando lleguemos a ello. Por eso hablo del funcionamiento territorializado. La Iglesia no solo facilitó estos espacios de reclusión, sino también la parte más importante del personal del patronato. Las llamadas celadoras, pero al cabo de unos pocos años, en Galicia y otros territorios, llamadas visitadoras. Unas pseudo funcionarias de entre 28 y 45 años que visitaban el nombre sistemáticamente los lugares de diversión pública, los cines, los bailes, los bares, las piscinas, los locales de diversión nocturna, y lo hacían a la búsqueda de comportamientos considerados motivos de reclusión. Y una vez las jóvenes pasaban a situación de tuteladas y recluidas, las visitadoras actuaban de intermediarias entre los centros de reclusión y estas juntas del patronato. Las visitadoras en esta labor de vigilancia fueron ayudadas por alcaldes, párrocos y un sistema de vigilancia en espacios públicos que incluía policías, alcaldes de barrio y guardia civil. Es decir, participaban, si exceptuamos al ejército, todos los aparatos represivos de la dictadura, todos. Las jóvenes podían ser internadas por denuncias de familiares, por conductas rebeldes o inmorales, por redadas policiales en prostíbulos, bares o espacios públicos, por informes de autoridades civiles o religiosas, por comportamientos como salir con hombres, fumar, no ir a misa o ser lesbianas. La labor de las visitadoras, estas visitadoras, es fundamental. Ellas dirigían a las juntas provinciales la petición de internamiento de las mujeres con los motivos, explicando su solicitud. Frecuentemente se trataba de hábitos de ocio, manifestaciones de alegría o actos de cariño, besos a los novios realizados en lugares de diversión. Todas las peticiones, al menos por mí consultadas, todas, sin excepción alguna, fueron aceptadas sin realizar ninguna objeción y petición de información posterior que las corroborase. Es decir, la fiabilidad de la que gozaban estas visitadoras era total. El simple testimonio escrito de su petición resultaba suficiente para producir un internamiento. En algunos casos, a las patronadas se les hacía pasar, antes de ser recluidas, en los centros religiosos, en los llamados centros de observación del comportamiento, los COC. Tenemos
tenemos documentada la existencia de estos centros en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, en Las Palmas y en Ávila, y la referencia documental de que se quería implantar uno en Vigo muy a finales de los años 60. Pues veremos por qué, insisto, a finales de los años 60. El primer centro se abrió en Madrid en el 61, durante el periodo de internamiento de estas chicas, y durante el periodo de observación eran aisladas bajo vigilancia estricta. Se les aplicaba una batería de exámenes médicos, ginecológicos y evaluaciones psicológicas. El personal que constituía estos COUs estaba formado por médicos, por psiquiatras, psicólogos, religiosas y visitadoras que observaban durante el tiempo de internamiento su conducta, y con esa observación de los informes elaboraban informes finales que determinaban su clasificación y el tipo de internamiento y reeducación que recibirían. Según esa clasificación, las jóvenes podían ser enviadas a reformatorios, a hogares taller o incluso permanecer en el propio centro por más tiempo. Esos centros funcionaban como una especie de comisaría del patronato, con un régimen muy similar al penitenciario, incluyendo incluso celdas individuales de castigo. Pero antes de continuar hablando del patronato, va a ser necesario que me detenga, aunque solo sea brevemente, a hacerlo de auxilio social, una organización falangista dedicada a la beneficencia. Su personal sirvió de modelo para poner en funcionamiento a estas visitadoras. Los asistidos en estos hogares de auxilio estaban sujetos a la vigilancia de su conducta. Una institución, la llamada Oficina de Información Social, a la que estaban adscritas las visitadoras, trabajaba de forma coordinada con 166 sacerdotes que la llamada Asesoría de Cuestiones Morales, también de auxilio, tenía repartidos por todas las provincias. Los informes escritos conjuntamente por los párrocos y estas visitadoras servían para evaluar la conducta en tres tipos de conducta: la conducta religiosa, la conducta moral y política de las familias. Incluían datos sobre la legitimidad del matrimonio religioso de los padres, estamos hablando de 1939, si los hijos estaban bautizados y el grado de práctica religiosa de la familia. La continuación del socorro que auxilio proporcionaba dependía de estos informes. Si era positivo, continuaba; si no, se cortaba. La Iglesia, a través de estos informes, ejercía un potentísimo instrumento de control social, especialmente sobre la clase trabajadora. Y es esta conjunción de trabajo entre visitadoras y párrocos la que se retoma posteriormente cuando entró en funcionamiento el patronato. En 1977 aún seguía existiendo la sección de estas visitadoras. En principio procedían de Falange. Posteriormente las extrajeron de la rama femenina de Acción Católica e incluso de las propias órdenes religiosas. Y de forma similar a lo que se había puesto en marcha en auxilio social, la labor realizada por las visitadoras era controlada por un sacerdote que ejercía funciones de conciliar y que además tenía la capacidad para fiscalizar las decisiones tomadas por el patronato. En cada junta había uno de estos sacerdotes conciliares. Las decisiones que vigilaba eran especialmente las decisiones que afectaban a los intereses económicos de la Iglesia. Analizando la documentación provincial, se descubren matices territoriales en el funcionamiento del patronato. Voy a hablar de uno de ellos, que se refiere a Vigo. Las actas de las reuniones de la comisión de la Junta Viguesa nos permiten conocer detalladamente la relación entre el patronato y los beneficios económicos por las órdenes religiosas que trabajaban aquí, concretamente el Hogar Goretti y sus centros colaboradores, las Hermanas Trinitarias, las Hijas de la Caridad y las Oblatas de Bouzas. Esa documentación corrobora los testimonios aportados por las víctimas del patronato, especialmente mujeres de la clase trabajadora. Y es esa doble condición de mujer y trabajadora la que implicó una doble disposición de derechos que permitió abusos psicológicos y corporales, pero también laborales y económicos. Y es en estos últimos, en los económicos y en los laborales, en los que nos centraremos a partir de ahora. Las internas
realizaban en los hogares religiosos los trabajos diarios de la limpieza de todas las instalaciones del hogar, que incluían pues, tareas extenuantes como fregar diariamente los suelos con agua fría y sosa. También eran obligadas a trabajar sin salario, incluso para empresas como el Corte Inglés. Estas prácticas laborales no solo eran conocidas, sino que estaban amparadas por la legalidad franquista, que le otorgaba al patronato facultades tutelares y de control absoluto sobre las jóvenes, sometiéndolas a un régimen de trabajos forzados, aduciendo que en realidad no se trataba de prácticas laborales, sino de un instrumento disciplinar para conseguir la reeducación moral de las jóvenes. En los hogares talleres eran sometidos a trabajos realizados para muchas empresas. Las religiosas se quedaban como el producto económico de la venta de ese trabajo. Eran trabajos de costura, montar juguetes, meter cromos en coleccionables en sobres y, como después veremos con un poco de detenimiento, en el caso de Vigo, obreras en las fábricas de conservas y trabajo en el servicio doméstico. Algunas eran cedidas como sirvientas a familias acomodadas. Las embarazadas, algunas de las embarazadas, no sabemos cuántas, no lo podremos saber nunca, eran obligadas a dar a luz con nombres falsos. Sus hijos en ocasiones eran arrebatados para adopciones o incluso para ventas ilegales. En Vigo, las patronadas no solo fueron explotadas como mano de obra en trabajos manufactureros realizados en los propios centros, también fueron entregadas para trabajar como internas en el servicio doméstico de familias de la clase media viguesa. Pero cuando enfermaban, al tener que afrontar las familias el gasto médico, eran devueltas a los hogares. Muchas jóvenes veían en el servicio doméstico pues, una inmejorable oportunidad para escapar de la brutal disciplina de estos talleres, de los hogares talleres. En los años 60, en el segundo lustro, el desarrollismo reactivó el crecimiento demográfico de Vigo y surgió una burguesía que ya no estaba ligada al sector industrial, sino a los servicios. Aumentó el número de funcionarios y las profesiones liberales y las consecuentes actividades de la banca y del comercio. Y esa clase media, antes escasa y poco desahogada económicamente, empieza a recurrir al servicio doméstico. Algunas veces para emular el reconocimiento social propio de la alta burguesía y otras para satisfacer las lógicas necesidades de una familia que cada vez tenía más hijos y más ingresos. Esas familias se dirigieron a la Junta Provincial solicitando la provisión de tuteladas como empleadas del hogar. A ver si se puede ver. Una de esas peticiones. Leo, el nombre está lógicamente borrado, corresponde al expediente 505. Acerca el micro. El nombre está lógicamente borrado, corresponde al expediente 505. Eso no quiere decir que necesariamente que antes ya hubiera 505, aunque creo que sí. Las visitadoras informan que la Madre Superiora de las Hermanas Trinitarias les pide que coloquen a esta tutelada de doméstica, toda vez que no quiere continuar de sirvienta, es decir, que no quería continuar trabajando en el hogar. Se la coloca en casa de los señores de Costa Fraga, enterados y vigilar. Costa Fraga, no sabéis. Es que sois vigueses. Imagino que sabéis quiénes son. No, es que sois vigueses, imagino que sabéis quiénes son. Bueno, sí. Bueno, después de la solicitud, la Junta enviaba a sus visitadoras a investigar la vida de la familia. Algunas patronadas, trabajando como domésticas, se evitaban así tener que, como decíamos antes, trabajar como sirvientas de las monjas. Pero eran finalmente las superioras quienes decidían o no si podían servir en el servicio doméstico de las casas. Las mujeres que por enfermedad se veían obligadas a dejar los domicilios volvían al hogar taller, pero previamente eran revisadas por el vocal médico y vueltas a entrevistar por el párroco. Y esto se hacía porque el número de abusos sexuales que se producían en las casas era muy frecuente. Algunos, vamos a ver los documentos.
expediente 400. Las visitadoras... Las visitadoras informan de que esta tutelada internada en las Hermanas Trinitarias en el año 1961 ha sido colocada en el año 1964 como doméstica, teniendo que ser reinternada en el mismo año por haber abandonado su casa como hace 11 meses que está internada de nuevo y va para cumplir los 25 años en mayo del 66, es por lo que solicitan colocarla nuevamente, es decir, apura. La podemos colocar otra vez más unos meses porque dentro de nada, en mayo del 66, ya no hace su tercer trabajo como doméstica. Se nos ha escapado otras veces, entonces por esta vez. Bueno, La mayoría de edad fue hasta los 25. hasta los 25. Claro, era mayor. Algunas, no muchas, pero estuvieron 9 años trabajando en el servicio doméstico en unas condiciones como las que estáis viendo. Las violaciones y los abusos sexuales eran frecuentes, no solo del padre, por así decirlo, sino de los hijos. Para muchos de ellos era entrenarse, iniciarse en la vida sexual, o la prostituta o la chacha, perdonad que lo diga así. Bueno, los inspectores de las fugas de las casas fueron numerosas. Los inspectores de policía avisaban de esas fugas a las visitadoras. Las visitadoras entraban nuevamente en acción y cumplían su misión de localizarlas. Si se trataba de una zona urbana, para conseguirlo echaban mano de los alcaldes de barrio. Si se trataba de una zona rural, les ayudaba la Guardia Civil. Las jóvenes recluidas por el patronato no solo sirvieron de mano de obra gratuita para el servicio doméstico en estos domicilios privados. El naciente Opus Dei también acudió al patronato para obtener beneficios de esta práctica. A la altura de 1964, el Opus Dei abre sus primeras residencias para numerarios y supernumerarios en A Coruña y Vigo, y se dirige al patronato para conseguir que las labores de limpieza y mantenimiento de sus residencias fueran realizadas por las chicas, decían ellos. Me voy a centrar ahora en un segundo ámbito de explotación. Desde la época de la Restauración, las mujeres de la clase trabajadora fueron adoctrinadas por las órdenes religiosas femeninas para aceptar con resignación cristiana su papel de sirvientas, limpiadoras y obreras en fábricas textiles, y en el caso gallego, pues concretamente vigués, en las fábricas de conservas. La década de los años 60 es también un momento de gran crecimiento económico en el sector industrial conservero vigués, gracias a la introducción de mejoras técnicas en el proceso productivo. El mismo tipo de explotación sufrido por las empleadas del hogar se realizó en las conserveras viguesas. Las tuteladas salían de día para trabajar en las conserveras y volvían de noche al hogar. Perdona. Y volvían de noche al hogar también. Pero estaba en manos de las monjas permitir que trabajasen en las fábricas. Y claro, lógicamente las monjas pues no estaban dispuestas a dejar escapar la oportunidad que ellos les suponían. Las monjas se dirigieron a la Junta avisando que solo aceptarían dejarlas salir para trabajar si se les entregaba el 30% del salario recibido por la conservera. No podían formularlo así de una manera tan explícita. Entonces la excusa empleada para intentar disimular ese interés fue la disciplina. Cuando el comportamiento, decían ellas dirigiéndose al patronato, cuando el comportamiento de las jóvenes no fuera bueno, el castigo consistiría en no dejarlas acudir al trabajo. Las monjas lógicamente salían beneficiadas de este malévolo doble juego win-win, pero la presión de este doble win-win lógicamente también se aplicó sobre el patronato. O les daban ese 30% del salario de las chicas que trabajaban en las conserveras, o las monjas las castigaban con no concederles el permiso para estar a media pensión
en el hogar taller y, en consecuencia, la Junta también salía perjudicada, ya que se veía obligada a no satisfacer la petición de los empresarios conserveros, algunos de los cuales realizaban importantes, bien calculadas y estratégicas donaciones económicas al patronato. Las órdenes religiosas sabían que esto estaba sucediendo y eran conscientes de que el patronato siempre cedería a su presión. Los mecanismos de control social aplicados con las tuteladas también fueron fuente de beneficio económico interno. En el patronato, al menos en los años 60 y 70, se creó, vamos a llamarlo así, una especie de microeconomía de escala en la que las visitadoras, y especialmente médicos y policías, pedían con frecuencia aumentos de sueldo argumentando con el incremento del volumen del trabajo a realizar. Los inspectores de policías, dedicados a la localización de las fugadas, recibían lógicamente un sueldo con el que complementaban su salario policial oficial. Las fugas en el segundo lustro de los años 60 fueron muy frecuentes y algunos conocidos ginecólogos vigueses, no vamos a dar nombres, acrecentaron sus ingresos profesionales con las revisiones médicas que las superioras de los hogares religiosos les encargaban tras ser localizadas por las visitadoras. Los pagos de estos servicios los realizaba la Junta del Patronato Provincial con autorización de la Junta Nacional. Las órdenes religiosas también pedían ellas frecuentes aumentos de ingresos, los ingresos que cobraban del patronato para hacerse cargo de la manutención mensual de cada tutelada. Muy a principios de los años 70, algunas voces dentro del propio patronato empezaron a reconocer que la institución estaba, decían así, un poco desfasada. La idea de que la cosa empezaba a estar en peligro, lógicamente, llegó rápidamente a conocimiento de las órdenes religiosas. Terminada la dictadura y comenzada la transición, pues resultaba inevitable reconocer que el patronato era un vestigio del régimen franquista que deslucía en la nueva realidad democrática. Todo el mundo en la institución sabe que en la democracia el patronato tendrá que desaparecer, pero es antes de que eso sucediera, las órdenes religiosas quieren y consiguen que el propio patronato les pague su transformación para seguir funcionando en la nueva etapa como residencias femeninas, ya absolutamente desligadas de su sombrío pasado. Las órdenes que llevaban más tiempo beneficiándose económicamente del trabajo forzado de las tuteladas protestaron cuando comprobaron que el patronato en algunas provincias abría posibilidades de ganancias a otras instituciones no religiosas, lo cual lógicamente podía suponer una merma en sus beneficios económicos. Estas órdenes presionaron y en el 75 consiguieron mantener su monopolio. Ese año la Junta Nacional se hacía eco de la queja de un hogar de Teruel que tenían, decían ellos, capacidad para 40 plazas y únicamente albergaban 10. Según decían, esa pérdida de tuteladas se estaba produciendo en muchos centros religiosos, ya que, leo textualmente el documento, ahora se internan en otras instituciones que solo son auxiliares. Las órdenes consiguieron finalmente que la Junta Central ordenase a todas las juntas provinciales, leo también textualmente, que las jóvenes sean internadas en los establecimientos propios de este organismo, es decir, solo órdenes religiosas. A este problema hay que añadir otro. Algunas órdenes se ofrecieron tarde para trabajar con el patronato, en un momento en el que éste disponía de menos recursos para repartir. La comunidad de las religiosas de la Pasión de Vigo solicitaba la acogida de jóvenes gestantes y el patronato le responde negativamente, argumentando que, leo textualmente, considerando las condiciones económicas por las que se atraviesa, no se estima procedente establecer esa colaboración. Otras órdenes, en cambio, sí tenían conocimiento de esta mala situación
y ya se estaban preparando para sobrevivir económicamente al desmontaje del patronato en la etapa democrática. El hogar taller de Santa María Goretti de Vigo, a cargo de las esclavas de la Virgen Dolorosa, querían abandonar la regencia del hogar para transformarse en residencia femenina, pero también querían, y lo consiguieron, que el patronato les pagase esa transformación. Y esto nos lleva a otro aspecto también ligado a los beneficios económicos. En 1977, las órdenes religiosas consiguieron que los fondos del patronato sirvieran para pagarles todas las reformas de sus centros. El obispo de Tui le pide a la Junta Nacional dinero para la compra de la propiedad en la que se encuentra instalado el hogar taller Santa María Goretti de Vigo. Ese mismo año la Junta Nacional aprobaba los presupuestos presentados por constructoras que concurrían a las obras de mejora del Goretti. Se adjudicaron a Construcciones Rodríguez Dávila 2.495.000 pesetas. Los documentos acreditan que el Corte Inglés también entró en relación con las órdenes religiosas para ofrecerles paquetes integrales de renovación. Para esta nueva fase, pues había que borrar la apariencia de un lúgubre espacio de resonancias totalitarias. Lo peor que podía producirse si querían dedicarse a obtener beneficios en su trabajo en las residencias femeninas. El Corte Inglés proporcionó el equipamiento de Goretti para mejorar su imagen en esta nueva etapa: ropas, menaje y mobiliario, por el que se cobró 1.098.200 pesetas. Ese mismo año, el Corte Inglés repetía su operación con la residencia femenina El Seijo, leo así porque así estaba escrito. Residencia femenina El Seijo, en Vigo. Muebles, televisores, máquinas de coser, estufas, camas, menaje en 2 partidas por valor de 1.097.000 pesetas y posteriormente otra partida de 151.000 pesetas que también fueron aprobadas por la Junta Nacional. Voy a poner ahora una reproducción de una de estas. Perdón. En Vigo, no. La localización física no la conozco. Bueno, voy a reproducir una de esas. Otro pago relativo a los ingresos, también fechado en el 77. Leo con dificultad. Copia del oficio enviado a la Junta Nacional dando cuenta de la terminación de las obras de reforma del hogar taller, cuyo importe ha ascendido a la cantidad de 329.000 pesetas, con no sé cuánto, pesetas, adjuntando acta de aceptación definitiva firmada por don Alberto Varela, bueno, quien sea, y don no sé qué, quien sea. Hay muchos así, He elegido este. No los otros, a pesar de tener mayor monto económico, porque son textos bastante más largos, las partidas del Corte Inglés, de 2 millones y tal, por no aburrir con esta cuestión. El caso es que todas las peticiones realizadas por las órdenes religiosas a la Junta del Patronato fueron aceptadas, por mí consultadas, tengo que decir, todas, sin excepción alguna. No tiene nada de extraño si tenemos en cuenta que las decisiones tomadas en cada patronato provincial estaban siempre sometidas a la tutela de un conciliario, es una figura importantísima, nombrado por la Iglesia Católica, que lógicamente vigilaba que los intereses económicos de esa Iglesia nunca se vieran perjudicados. El dictador muere en 1975, pero hasta abril de 1977 Suárez no disuelve el Partido Fascista Español, entonces llamado Movimiento. Ya no le hacía falta mantenerlo en vigor. Suárez, valiéndose de su hábil manejo de la televisión y del extenso aparato propagandístico de Falange, que incluía una potente red de periódicos, radios y periodistas asalariados, ya no lo necesitaba. Ganó sus primeras elecciones poco después, en junio del 77. En cambio, el patronato se mantiene activo hasta 1985, 3 años después de la primera victoria electoral del PSOE. ¿Por qué no se disuelve 1 o 2 años después de la muerte del dictador, tal y como sucedió con la Falange?
por qué en algunas comunidades autónomas siguen manteniendo su actividad hasta su supresión oficial por Real Decreto del 1 de agosto de 1985, una década después del fallecimiento de Franco. Tendrá que ver con este notabilísimo retraso histórico el beneficio económico de la Iglesia y algunas empresas que esperaban continuar obteniendo del patronato. Creo que estas preguntas son puramente retóricas, porque espero que estéis de acuerdo conmigo que a la vista de este relato documental que acabamos de hacer, pues estas preguntas se responden solas. El caso es que tras la disolución del patronato en 1985 no hubo un proceso oficial de reparación para las víctimas y muchas órdenes religiosas siguieron activas en los servicios sociales. Durante décadas el conocimiento sobre el funcionamiento del patronato se mantuvo en el ámbito de la opacidad, con archivos perdidos, inaccesibles o incluso invadidos por oportunas vías de agua. Solo a partir del cambio de siglo, gracias a testimonios de supervivientes como Consuelo García del Cid y después otras víctimas, gracias a las investigaciones de algunas historiadoras y periodistas, ha salido a la luz. Este proceso de conocimiento, en cambio, tiene su origen, aunque sea de forma marginal, cuando el patronato aún estaba activo en 1977. El primer acercamiento a este conocimiento del patronato no procede del ámbito historiográfico de los historiadores, sino de la propia teoría feminista. Se trata de una pequeña obra con un título que, sujeto a la sensibilidad contemporánea, nos parecerá de mal gusto. Ese año, en el 77, se publica un artículo titulado así: El patronato de protección a la mujer, fábrica de subnormales. Se hizo en el número 15 de Vindicación Feminista. Fue escrito por Magda Oranich y acompañado con fotografías de Pilar Aymerich. El texto históricamente tiene mucha importancia, por eso me detengo en él, porque describe por primera vez las condiciones de los centros, comparándolos a cárceles, los trabajos forzados y los castigos severos, incluyendo las celdas de aislamiento y, en algunos casos, tratamientos psiquiátricos con electroshocks para lesbianas. En este artículo se señala por primera vez la explotación económica de las religiosas, que, según se afirmaba en este texto, amasaba, así se decía, fortunas con la mano de obra gratuita de las internas. En Galicia el conocimiento del patronato nos llega muy tarde, llega bastante tarde. Si exceptuamos algunos pequeños trabajos de investigación previos, tenemos que esperar a la obra Caídas, me imagino que la conoceréis, de Montse Feijado, que fue publicada relativamente hace poco, creo que ni hace un año, fue en el 2024. Y es esa obra la que nos permite tener un primer conocimiento del funcionamiento sistematizado en Galicia. Y ya voy a rematar trayendo este pasado al presente. Las víctimas de este trabajo pseudoesclavizado son miles y su número aún no es conocido. Contra ellas no se ejecutaron sentencias de muerte ni se dictaron penas de prisión, no fueron funcionarias del Estado republicano depuradas y expulsadas de su trabajo, no se les impusieron cuantiosas multas como castigo de responsabilidad política, no se les incautaron las propiedades y los trabajos, pero oficialmente aún siguen sin tener reconocida su condición de víctimas. No será porque dicen, y así lo ha dicho públicamente el ministro, que no se ajustan a los requisitos de la ley democrática que, escrita en el 22, establece para que sea reconocida esa condición. Esa es la razón que da, que no hay documentación que acredita su condición de víctimas. Ya voy terminando. Y yo voy a la última, segunda parte de este presente. La Iglesia Católica está encerrada en un hermetismo de autoprotección contra cualquier investigación sobre su pasado. Me consta que las órdenes religiosas, económicamente muy beneficiadas, como acabamos de ver, de estas reclusiones forzadas, están preocupadas y
y resulta lógico, el conocimiento del patronato empieza a tener relevancia en la opinión pública y temen que esto valga más, especialmente porque el activismo de denuncia del movimiento feminista está contribuyendo imparablemente a que sea divulgado. La Conferencia Española de Órdenes Religiosas Femeninas hará este 9 de junio un acto público de petición de perdón. Lo harán, eso sí, con muy poca difusión. Pedir perdón, lógicamente, está muy bien, pero esta petición de perdón lleva incorporada una sombra de sospecha sobre su intención. Vayamos a hablar, digámoslo directamente. La pregunta sería la siguiente. En la petición de perdón se reconocen explícitamente no solo los abusos psicológicos, sino también los abusos laborales de los que salió beneficiada la Iglesia. Para acreditar la sinceridad de esa petición, se van a abrir sus archivos para que se pueda documentar la extensión del beneficio económico obtenido con el trabajo pseudo-esclavo de miles y miles de mujeres jóvenes explotadas durante cerca de medio siglo. Ese es el problema. Lo que no quieren es que se entre en sus archivos. Por eso es la petición de perdón, incompletísima. Bueno, son dos preguntas que voy a dejar formuladas en el aire. La respuesta creo que no hace falta. Creo que esas respuestas de haber escuchado con la paciencia con la que habéis escuchado este rollo, pues creo que esas respuestas están muy claras en la mente de todos y de todas. Nada más, y muchas gracias por la paciencia y por la atención. Comprenderedes o compromiso que temos que asumir de poñer luz e poñer orella en todo este silencio, ¿no? Os datos son apabullantes. Entón, nada, toda a xente que queira comentar ou preguntar, tedes o micro aberto. Xa sabemos todo o que tiñamos que saber sobre ese patronato ou ainda poden haber sorpresas? Sabemos una pequeñísima parte y no va a poder haber sorpresas. ¿Por qué? Porque la documentación del patronato desapareció en 1996. Había 3.000 cajas. Se argumentó diciendo, es lo que suele hacerse en esos casos, que se había producido una fuga de agua con inundación y, en consecuencia, toda la documentación compactada no podía ser consultada. Sabemos que de las 1.500 cajas que desaparecieron, la mayor parte de ellas tenían registros civiles y registros documentales de adopción. Estaba el ministro de lo que entonces se llamaba Ministerio del Empleo, que fue donde estaba allí la documentación, ahora se llama Ministerio de Trabajo, estaba el ministro de Empleo, Javier Arenas. Lo único que podemos saber del patronato es el trabajo, una paciencia casi, no sé, de antiguas monjas cuando escribían cositas tontas en los palillos de los padres nuestros y todo. O sea, yendo archivo por archivo, pero claro, en los archivos provinciales, porque en el 95, cuando se desmonta todo el patronato, la documentación se considera histórica, entonces es trasladada a los archivos provinciales. Pero no, los archivos provinciales, de los 50 y tantos que hay en España, creo yo, por lo que he contado, que son de documentación entre 7 y 10. El resto de la documentación desapareció por la combinación de distintas causas. La primera, porque en el 85 no había una norma archivística única para todo el Estado para homogeneizar los criterios de inventariado y catalogación. Segunda razón, porque se realizaron expurgos intencionados. También hubo
cuestiones con este agua prodigiosa que aparece cuando tiene que aparecer. Algunos de esos documentos fueron entregados a las órdenes religiosas y otros fueron llevados a familias particulares. Pensad que el patronato estaba constituido por toda esta cantidad de gente que he dicho, ¿no? Policías, médicos, tal. Imaginaros. Se sabe que yo, pues ginecólogo vigués, pues estaba cobrando no sé cuánto dinero por decir si esta muchacha era virgen o no. Estoy hablando en Vigo. Multiplicar eso por... pues no, es muy difícil que aparezca. Esta reconstrucción que he hecho yo la he hecho pues apresuradamente porque no puedo más. Y ya cuando me di cuenta de qué consistía la historia, seis sesiones de 4 o 5 horas, ya me hice el dibujo de todo y decidí dejarlo. Era un pequeño encargo que me hizo Monse Fajardo para algunas cosas en Santiago del 24. Me dijo, bueno, tú hablas de todas de las visitadoras de auxilios. Ella sabía que eran el fundamento del pues tomaba. Dije, bueno, y con eso, y dice, sí, porque es un cuarto de hora y ya está, nada más. Dije, bueno, pues no, me voy al archivo de punto de y me encuentro estas cosas. Esto, y nada. Pero la búsqueda es difícil, exige muchísimo tiempo, muchísima paciencia. Los testimonios de ellas los conocemos, pero hay que conocer cómo estaba funcionando el aparato desde dentro. ¿Quiénes salían beneficiados? ¿Por qué salían beneficiados? Porque sí tenemos la conciencia de que estamos respondiendo por qué tan larga duración. Vuelvo a repetir lo que os dije antes. El movimiento, es decir, el partido falangista, 2 años después de Franco, es desmontado. Con el patronato, hasta el 85. Pues una historia no se tiene que preguntar por qué, lógicamente. Y la respuesta la encuentra en los documentos. Es la que he dado yo, a mí no me cabe otra. Oye, pero lo que sí, el patronato no se disuelve, pero las actividades supongo que cesarían, porque ya no puede ser detenida una chavala. No, las actividades, no, claro, las actividades cesan, pero las órdenes religiosas, como espero que habéis visto antes, como el patronato es para que se olvide su pasado, para que aparezcan habitaciones de 2 chicas, o de 3, con una maravillosa cretona, la lámpara de no sé qué, un pick-up, la ventana abierta para que entrara la luz. Se ve ahí una película, no sé, una bochornosa, que se llama Alumbramiento, ¿no? Que es un lavado de cara total y absoluto, indigno, ¿no? Fue bastante criticado, yo en las redes lo critiqué sin haberla visto. No me hacía falta, simplemente vendo la carátula y ya se sabe que iba la historia. Bueno, pues esas órdenes ahora están, la mitad de ellas, con residencias femeninas haciendo caja, después de que el patronato les pagara, es decir, todos los españoles con sus impuestos, que entonces había impuestos, le pagaran la transformación. Por eso piden perdón, no piden perdón porque estén dolientes por lo que han hecho a miles de muchachas jóvenes. Intentan parar con ese perdón la investigación interna dentro de sus archivos. Porque cuando llegue esa investigación, pues tendrá que empezar a decir, ya no reiremos, lo siento mucho, es que se han quemado estos documentos, han sufrido una invasión de agua y están compactados y no se pueden ver. O sea que, perdonadme que lo diga así, que me pongo un poco, como dices tú, ¿no? Pero nada, eso no es una petición de perdón sincero. Eso es una petición de perdón para impedir que se sepa lo que hay que saber. Perdona, yo quisiera agregar algo. Estando en Madrid... Perdóname, cabrón. ¿Se escucha? Sí, sí. Estando en Madrid, yo vivo en Vigo, pero en ese momento tengo familia en Madrid. Estaba de visita y veo un aviso donde se anunciaba un encuentro, una conferencia en un centro de mujeres que está en la estación de metro de Tetuán. El centro se llama Las Hermanas Mirabal, en homenaje a las chicas asesinadas durante la dictadura de Trujillo,
Y bueno, fui a ver porque estaba anunciado como maternidad en la época de la dictadura. Y a mí el tema me interesa profesionalmente, el tema maternidad, entonces acudí. Y había, como están ustedes, 3 personas, 3 mujeres que iban a desarrollar la charla. Entre ellas estaba alguien que has mencionado, que es Consuelo García del Cid. Hablaron, contaron, digamos, desde la parte testimonial, y me vino muy bien toda esta información que recibo hoy porque es la trastienda de este asunto. Pero contaban cosas que, digamos, excedían todo lo que uno puede suponer. Por ejemplo, que había reuniones mensuales o bimensuales con las chicas más guapas que las hacían vestir y poner en un escenario para desfilar dentro de las chicas internadas, lógicamente. Sí. Y venían señores con propuestas matrimoniales, entre comillas, y tenían derecho a llevarse la que eligieran. O sea que habría de ahí también otro negocio clandestino económico, sin ninguna duda, porque gratis esto seguro que no era. Y para mi sorpresa, cuando terminaron de hablar, las 3 eran víctimas, las 3 habían parido hijos que habían sido retirados, y cuando les decían que habían muerto, porque sabían que habían parido, les mostraban, esto se vio también en televisión, un cadáver que había en la heladera, que lo tenían ahí momificado desde la época, vaya a saber cuándo. Ese fetito o ese niño muerto servía de muestra para la que preguntaban mucho a ver qué había pasado con su bebé. Hablaban, por ejemplo, que después del parto las monjas las obligaban a levantarse de la cama al día siguiente y lavar a mano las manchas de sangre que se habían producido en el parto y en el alumbramiento. Bueno, una cantidad de cosas así que, digamos, se iban levantando gente del público que yo pensé que eran, como en este caso, oyentes que van a escuchar algo, y muchas de ellas eran mujeres que habían estado en esa situación y que muchos años después, todas pasaban los 60 años, seguían pensando que no iban a encontrar en la vida a los hijos que habían parido. Y Consuelo, justamente lo que aportó además, yo no recuerdo bien si ella era de Barcelona y se despertó en Madrid, o sea que fue dopada para traerla a la institución donde había sido destinada y que había sido denunciada por sus propios padres. Y que cuando llegó la mayoría de edad, que en ese momento era de 25 años, y se fue de la institución por su propio pie, le prometió a sus compañeras que ella, que tenía vocación de escritora, de hecho hay un libro que escribió, que lo he comprado y lo he leído, que se llama Las desterradas hijas de Eva, de la cual es autora, iba a dar publicidad a todo esto, iba a reivindicar digamos, el destino que les había tocado, porque tenía esa posibilidad desde su conciencia y desde su capacidad de militante del tema. Así que la verdad es que, visto desde el lado de las víctimas, yo quería contarles esto, que bueno, es lo que recuerdo hace varios años, cuántos años ya que ocurrió este encuentro, pero complementa, creo que desde el punto de vista personal, todos los datos que nos has aportado, que han sido muchísimos. Muchas gracias. Ten Luisa a palabra, pero quería comentarvos para facer xustiza en torno a este silencio que elas, digamos, as politizadas, as que teñen claro todo o que fixeron con elas e máis, se queren ser recoñecidas como supervivientes, non como víctimas. Me parece interesante ese matiz, ¿verdad? Luisa. Si no hay un problema legal, claro, es cierto, son supervivientes, pero el reconocimiento de la cuestión perfil víctima es necesario para que haya un reconocimiento oficial por parte de la Iglesia y por parte del Estado español, ¿no? Se ajustan perfectamente a la tipología, a los requisitos
no tengo el teléfono aquí, no los tenía, los requisitos que la ley del 22 establece para considerarse víctima. Reúnen todos los que le corresponden a ellas, ¿no? Entonces, sí, es una cuestión un poco, no, está bien, es el relato de supervivientes, pero claro, en términos de competencia legal, el perfil de su sufrimiento va a ser oficialmente reconocido cuando sean consideradas víctimas. Además que tiene que ser así, pensar que el centro del discurso ético de cualquier democracia está en las víctimas, el relato que se hace de las víctimas del poder. Tiene que ser así, una democracia de izquierdas o una democracia de derechas. Y entonces eso es fundamental, que el Ministerio de Memoria Democrática acepte esa condición de víctimas, pues ya lógicamente se sienten más supervivientes, porque eso es lo que han sido, es más real, es mucho más real el concepto superviviente, pero es funcionalmente legal el concepto víctima, es una precisión así que... Nada, completando todo isto que decíamos, non foi solamente en España, non? Eu lín a principios de ano unha novelita moi cortiña que vos recomendo moitísimo a todo o mundo, que se chama Cosas pequeñas como esas, e son las lavanderías del terror da Iglesia Católica en Irlanda. Está escrita por Claire Keegan e conta os horrores que pasaban tamén sobre todo en este caso eran las Madalenas, las lavanderías de la Madalena, y se estima que pasaron 30.000 chicas descarriadas desde 1920 y funcionaron hasta 1996. A dedicatoria é preciosa, esta escritora, o sea, o libro é delicioso, está escrito unha belleza increíble e se lee enseguida e explica moi ben de que vai a cousa, completando todo isto que Si queres leer a dedicatoria. ¿Qué? Non la teño aquí. Non la teño, pero ela fai eso para as lavanderías del terror que se chamaba. Sí, sacóme de Luisa esta Micro. Gracias. Un momento, espera por un momento. Puedes llevar. No se te oye. Nada, que bueno, que quería para que precisamente grazas Luisa por esta intervención máis que necesaria, que en Irlanda precisamente non só as institucións, senón que tamén os medios de comunicación, que sobre todo o que agora parece ser en moitos casos o único xeito de enterarse. Eu a primeira vez que escoitei falar das lavandeiras de Irlanda foi nunha película de Peter Moore, e digo, en España o en Galicia, necesitamos alguén que teña esa iniciativa de facer público universal esas barbaridades que se cometeron aquí, bueno, disculpad, pero o que te escutei e que estou materializada, ¿no? Necesitamos esa participación de xente que se involucre en difundir esa barbaridade. Bueno, pues en Irlanda como en Perós, pero logo hubo unha eclosión pública, y aquí, con toda sinceridade, acabamos de enterar por ti. Gracias por todo, gracias por toda a información que acabas de proporcionar. Sí, eu quería preguntarvos, parece que estamos nunha fase de que é interesante de que isto se coñeza, ¿no? Que parece que o tema é moi grave, é super grave, é super grave e non se coñece, ¿no? Entonces, bueno, a última intervención fai fincapé en coñecer isto a partir dos medios de comunicación, ou dos medios de difusión, ou dos medios artísticos, vía películas, etc. A pregunta é, cal é o grado de coñecemento de isto, digamos, incluso os organismos públicos, incluso, digamos, dos partidos políticos? Porque se me ocurre unha cousa moi tonta, ¿no? Pero hai algún partido incluso que é partidario de volver atrás, de volver al falancismo, de que defende
marxismo, e entón eu creo que convén poñer estas cousas encima da mesa con moita claridade. Me refiro incluso no Parlamento ou así. Entón, a pregunta é, cal é o nivel de información e implicación dos partidos políticos sobre, digamos, das administracións públicas? Bueno. ¿Me cortaste? Bueno, no, pues sí me oye así, más cómodo. Sí, se oye. Ahora ya está, vale. Ya está puesto. Ya está. A mí me resulta muy difícil de valorar, es decir, calibrar cómo una idea o conocimiento de algo se extiende en la opinión pública. Antes, cuando la opinión pública funcionaba bidireccionalmente con un esquema cerrado, resultaba muy fácil. Ahora es muy difícil. Sí te puedo decir, en cambio, que territorialmente hay un mayor conocimiento, por ejemplo, en el País Vasco y en Cataluña. Tendríamos que preguntarnos por qué, ¿no? El término segundo, que apuntabas tú, que las implicaciones políticas, pues lógicamente la postura de la derecha política pues está claro, no hace falta decir cuál es. Y yo creo que la izquierda está esperando, ¿no? La izquierda nacional, el PSOE, sabe que ahí puede haber un problema, pero desde mi punto de vista todavía no sabe cómo tratarlo. Y desde el punto de vista político, pues hay que decir que aquí en Galicia no es el bloque, pero el bloque es el partido político que más significa a la hora de señalar estas cuestiones. Después tiene que haber esa parte de la sociedad que no tiene una afiliación política, yo no la tengo ninguna, que pone su condición, la condición del trabajo histórico, pues al servicio del conocimiento del presente, sobre todo si se da cuenta de que esa falta de conocimiento del presente es fundamental para que los ciudadanos puedan tomar decisiones, no digo políticas, sino con conocimiento de causa, porque, insisto, yo creo que el centro del discurso ético de cualquier democracia son las víctimas siempre, las víctimas del poder, pueden ser de izquierdas o de derechas, y entonces trabajar para eso es fundamental. ¿En qué medida ese trabajo puede funcionar o no? Pues hombre, pues hay algunos que estamos todo el día metidos ahí en el Twitter, dándole de aquí para allá y tal, creyéndonos que a lo mejor hacemos algo, no lo sé, ¿no? Oyendo a institutos, a charlar, no lo sé, es muy difícil, pero desde luego algo que hay que hacer. España es un país que reacciona a las novedades políticas, a las novedades que pueden suponer algún problema con el presente político, reacciona tardíamente, ¿eh? Somos mucho más conservadores de lo que pensamos, muchísimo más, ¿eh? Y entonces, bueno, pues sí es cierto lo que dices tú, no conocemos cómo funciona la recepción pública, pero si hay que hacerlo, se hace. Es lo único que se puede hacer. Además, parece obvio que si se trata de mulleres, ainda peor. Casi como los hombres aquí. Temos unha última pregunta, María José. Gracias por organizar este acto y gracias por las intervenciones, pero vimos de vivir unha epifanía católica coa elección do novo Papa, con un seguimento intensivo dos medios de comunicación, unha aquiescencia aparentemente popular masiva, e eu creo que de toda esta historia, se buscamos responsáveis, a maior responsable é a Igrexa Católica. Do mesmo xeito que no tema dos abusos dos rapaces dos seminarios está asumido como algo non resolto, non investigado, pero que está na xenda, isto a Igrexa debe de telo na xenda, e en todo caso alguén terá que promover, non sei se unha causa, non sei como se chaman estas cousas, pero hai testemunhas suficientes como para abrir unha investigación, e pode haber xente viva neste momento en ordes religiosas que pudieron ser cómplices desta barbaridade, que francamente non coñecía tampouco e non vou poder esquecer xa nunca máis, tampouco. Entón me pregunto, non seguimos aportando os nosos recursos no IRPF e na renta
a Igrexa Católica. Me parece sorprendente, ¿no? Non sei como... non sei, estou sin palabras. Temos que pechar porque se nos bota o tempo encima. Nada, como isto vai quedar colgado en rede, si tedes a ben, compartide para que a xente, para poder espallar e deixar calar este silencio. Vale? Moitas gracias por todo.